Nosotros, la doctora Caroline Ávila, ella es PhD, experta en comunicación política. Caroline, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante desde toda tu experticia tener algunos criterios la mañana de hoy respecto de estas más recientes actuaciones del presidente de la República, esta forma de hacer política y de comunicar a los ciudadanos, a las ciudadanas a través de marchas que son presididas por él mismo, convocadas por él mismo. Varios expertos han hablado de esa necesidad del presidente o esa forma de actuar del presidente en los contextos políticos que estamos viviendo y de ir construyendo enemigos, ¿no? Por un lado, la Corte Constitucional y ahora, al parecer, los enemigos del municipio de Cuenca y la prefectura de la Azuay respecto de todo lo que está aconteciendo aquí en la ciudad y la provincia respecto del proyecto minero Loma Larga. El presidente protagonizó el día de ayer una marcha convocada por él mismo en la ciudad de Guayaquil, exigiéndose él mismo, al parecer, más seguridad, combatir la corrupción, combatir la delincuencia, exigir paz en definitiva. En tanto llegó acá a la ciudad de Cuenca, a la provincia de la Azuay, no expresó en nada relacionado al proyecto minero Loma Larga, que es la coyuntura más importante en este momento aquí en la provincia de la Azuay. No obstante, el mismo día de ayer tuvimos un comunicado público que se viralizó en las redes sociales respecto de esta petición del gobierno nacional, tanto a la prefectura de la Azuay como al municipio de Cuenca. Pero te doy la palabra, Caro, para que puedas tú compartir, como decía, desde toda tu experticia. Has dedicado gran parte de tu trabajo académico precisamente a estudiar y analizar cómo se comunica la política en este país. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Rosana, por la invitación. Un saludo muy cordial a ti, al equipo y por supuesto a la audiencia. Creo que a la audiencia le gustan los números igual que a mí y vamos a ir por allí si tú quieres para comenzar. Hace un mes atrás se convocó la marcha contra la Corte Constitucional en Quito, particularmente, una marcha que incluso tuvo mejor acogida que la que salió en Guayaquil el día de ayer, esta marcha también convocada por el presidente Noboa. Y a pesar de su esfuerzo y el esfuerzo del equipo de gobierno por instalar un relato asociado con la fabricación de enemigos, que es parte de una consigna que ha planteado desde el inicio de sus gestiones en noviembre del 2023 y que ha sido en algunos momentos bastante eficiente. Sin embargo, en esta oportunidad, me parece que la realidad, el sufrimiento, el dolor de los ecuatorianos y ecuatorianas por la crisis en salud les golpea mucho más fuerte al gobierno y pierde el presidente en ese mes 14 puntos de su aprobación. Es decir, y no solo su aprobación, también en la confianza. Es decir, un 43% de la población estaría aprobando cuando anteriormente estaba sobre el 50 llegando al 60. Entonces, estos son indicadores duros, no trata aquí simplemente de interpretación, que dan cuenta de los errores que en este momento la gestión y la comunicación gubernamental están teniendo. Me llama la atención que se insista en el mismo error y es esta necesidad de tener el baño de masas. Y quizás la única forma que tengo de interpretar esto es que necesitan que en la edición gráfica sobre la cobertura noticiosa del día salgan tanto la marcha blanca como la marcha de quienes están en contra del gobierno. Uh-huh. Solo así, por ejemplo, se entiende el último TikTok presidencial que hace precisamente o forza de alguna manera esa comparación. Entonces, en términos estratégicos, lo que está intentando hacer es neutralizar toda la narrativa de oposición al gobierno. Si no hubiese tenido la marcha de ayer, las noticias en Ecuavisa, en Teleamazonas, en las radios, en los diarios, hubiese sido la marcha, como mencionó un canal, por 19 distintas provincias, ya sean grupos pequeños o grupos más grandes, solo ese hubiese sido el relato, mientras que gracias a que hay este esfuerzo público con los funcionarios que llegaron de todos lados a Guayaquil, ahora tienen cómo mostrar al menos los 2 minutos de discurso presidencial en el balde de una camioneta, ¿no? Entonces, eso entiendo ya desde una estrategia específica comunicacional, porque si tú te fijas, querida Rosana,
En la marcha de agosto hubo mucha claridad sobre a qué enemigo le estaba atacando en la corte, ¿no? En la marcha de ayer insinúa, le da pinceladas como para presionar a la corte que le apruebe las preguntas de la consulta popular, porque lo menciona el presidente en su muy breve intervención, no le podemos llamar discurso a lo que no es, ¿no es cierto? En su muy breve intervención que el pueblo necesita decidir en las urnas y que ese es el corazón de la democracia. Pero no hay claridad sobre la fabricación de enemigos. Es decir, que se da cuenta el gobierno que ir todavía contra la Corte Constitucional no le está favoreciendo. Entonces, no encuentro otra forma más de explicar un error. En este momento sí, ya me parece un error porque necesita atacar aquello que sí está preocupando a los ciudadanos y ciudadanas, que es, por ejemplo, la salud o tener medidas específicas en materia de seguridad. Más aún si la misma estrategia gubernamental, que era tener cárceles controladas con los militares, tener a los militares reforzados con estrategias, por ejemplo, decomisar armas, etcétera, no está funcionando. Fueron justo esas preguntas, Rosana, las que se aprobaron en 21 de abril del año pasado, que no están logrando ni siquiera eso poner en marcha y está ya convocando a una nueva consulta popular. Eso sobre la marcha de ayer. Otro es el relato y la agenda sobre el proyecto minero y sobre cómo el Azuay está tan unido en una sola idea que me parece fundamental y que se equivocan algunos de los, digamos así, voceros presidenciales, porque también hablar de medios de comunicación hay que tener mucho respeto por quienes sí hacen un ejercicio periodístico de fondo, ¿no es cierto? Pero la vocería presidencial está, ya sea desde la oficialidad o desde los medios alineados, está llamando a la SUAY radicales, está llamando a la SUAY, a Cuenca, exagerados, está diciendo que los cuencanos Y y yo creo que cuencanas... más grave que eso, Caro, incluso ignorantes e irracionales son algunas Ex, palabras que hemos escuchado en exacto. relación a esta enorme masa de gente que se ha autoconvocado para el 16. Y tú no lo pudiste decir mejor, querida Rosana, porque prácticamente si es que esa es la interpretación del gobierno, porque lo están diciendo sus voceros o sus medios alineados, es peligroso. Se entiende ahí, por ejemplo, el silencio de ayer, porque si el presidente va a hablar pensando que los cuencanos somos ignorantes. Mejor que se quede callado, porque no le va a ir bien. Y me parece que en ese contexto, si quiso venir para aplacar las preocupaciones del pueblo azuayo y cuencano, le fue mal. El silencio no le ayuda. Y el comunicado de la noche de ayer es todavía incluso más peligroso, porque lo que está diciendo en tono amenazante, porque el que no entienda que eso es una amenaza, me parece que necesita volver al segundo grado, a volver a leer, aprender a leer, es claramente decirle a Cuenca y a la SUAY que estamos siendo manipulados por agendas externas. Es no entender, querida Rosana, cómo es la relación nuestra con el agua. Y no, no es con el grifo, no, es con el agua. No me extrañaría, Rosana, que en la marcha del martes los jóvenes vayan con grifos a manera de burla. Porque no se trata de ese metal, señores, se trata de la vida con la cual estamos absolutamente relacionados todos y cada uno de nosotros. Ahora, Caro, efectivamente, ayer había expectativa e incluso salieron algunos comunicados de diversos sectores y organizaciones en el sentido de que el presidente podía en esta visita a Cuenca hacer algún anuncio en relación al proyecto minero Loma Larga o a la entrega o retiro de la licencia ambiental, pero como tú dijiste, él mantuvo absoluto silencio y quizás con esta visita lo que buscaba es decir, aquí estamos entregando viviendas, estamos apoyando a la educación, de 1.100 becas, únicamente 37 se quedan para la provincia de el Azuay. Sin embargo, el presidente no habló sobre este otro tema, ninguno de sus acompañantes ni los ministros que estuvieron con él tampoco se pronunciaron, es más, no hubo acceso para poder dialogar con las primeras autoridades y
Hoy se ha dicho también que podría retornar el presidente a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay, y que parte de su agenda sería el traslado a soldados. ¿Podemos creer, Caro, que efectivamente hay alguna preocupación respecto de lo que está pasando aquí en el Azuay? Todos los sectores, como decía yo, se han pronunciado, profesionales, sindicales, sociales, civiles, respecto de esta problemática en torno a Quimsacocha, al agua y a la minería. ¿Crees tú que efectivamente se siente en el gobierno alguna preocupación respecto de este tema y estas visitas a la ciudad de Cuenca, pero al mismo tiempo contrasta con estas actitudes hasta amenazantes, como tú también lo decías, de estos comunicados? Yo creo que hay que entender primero por qué razón un gobierno que ha sido, diremos anteriormente, bastante, diremos, hábil, ¿no? Hábil en presentar relatos que comunicacionalmente hablando han sabido llegar a ciertos sectores, particularmente los votantes, aunque a la gente cree lo contrario, los números nos dicen otra cosa. Los votantes del presidente Daniel Noboa están mayoritariamente, obviamente, en todos los estratos etarios, por supuesto, pero cuando se pregunta a la población mayor de 45 años, no es un mitad-mitad. La población mayor de 45 años, 60-70% de ellos apoyan a Daniel Noboa. Y si preguntas también en este contexto, en el Azuay, la preocupación sobre el agua es absolutamente transversal, tanto a los abuelitos como a los muchachitos, absolutamente a todos les preocupa el agua. Entonces, me sorprende que no haya sido capaz de leer el presidente ese tipo de y preocupaciones que tiene una provincia que le ha dado a él tanto apoyo, no una, sino dos veces, ¿no? Pero recordemos también, Rosana, que nunca se le preguntó cuando vino el presidente en las pocas oportunidades que tuvo con los medios de comunicación sobre su propuesta minera. Recuerdo que alguna vez se lo hizo en el tiempo de la campaña del 2023 y mencionó que era un tema en el que no podía descartarlo porque le interesaba que las arcas fiscales en el Ecuador se establezcan con mayor solvencia. Y sí, lo dijo en Cuenca en el 2023. Pero claro, después de eso le asesoraron y dijeron no hable sobre minería en Cuenca y estamos viviendo las consecuencias de una política que es del gobierno, del actual gobierno, indistinto de lo que hayan dicho otros, y que en esa línea contradice un clamor cuencano, una decisión cuencana del 2021 bastante fuerte porque en promedio está sobre el 80% aquellas 5 preguntas de esa consulta popular donde Cuenca ya rechazó cualquier ejercicio de extracción minera en nuestras zonas de nuestros páramos, ¿no? Entonces, en ese contexto, querida Rosana, no se entiende el silencio gubernamental, no se entiende la reacción de la ministra del Medio Ambiente desacreditando a una institución simbólica en Cuenca, acusándola de mentirosa sin ninguna prueba. No se entiende el conflicto que tiene con los gobernantes locales y respetando por completo, por ejemplo, la legitimidad que pesa en esos gobernantes porque cuentan con el apoyo de sus votantes, de sus ciudadanos. El alcalde de Cuenca en Cuenca y el prefecto de la Azuay en Azuay no son autoridades que están fuera de la legitimidad que da el apoyo popular, ¿no? Recordar un poco esto, a mí en lo personal me lleva inmediatamente a los estudios que hicimos entre varios colegas con las últimas meses de la administración de Guillermo Lasso. ¿Qué sucedía allí en esos años? Y por eso Guillermo Lasso terminó con una aprobación tan dura, tan fuerte en contra de él, ¿no es cierto? Y es que el principal problema, Rosana, en el país en ese momento era la inseguridad, la violencia, las cárceles absolutamente desbocadas. Y lo que comunicaba el presidente de la nación era sus logros en erradicar la desnutrición. Nadie dice que no sea importante alimentar a los pequeños, pero en ese momento la gente quería escuchar del presidente estrategias claras sobre seguridad. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora hay un problema de crisis de salud tan fuerte. Seguimos teniendo problemas en inseguridad y en el caso de la SUAY, un temor sobre lo que pueda pasar con la extracción minera si se sigue dando paso a lo que ya hemos dicho que no. ¿Y qué viene a dar el presidente? No, ni 40 becas para la SUAY, ¿no?
Eso es lo que nos da inmediatamente a entender una dispersión, una desconexión de la preocupación que tiene la ciudadanía con lo que el gobierno debería estar en este momento enfrentando, ¿no? Talía Flores hoy día mencionaba que con la carta, con la comunicación, no le llamemos carta, que la presidencia plantea el día de ayer, indicando que quiere que se le entreguen los informes Ujú. técnicos. Menciona, el municipio Etapa entregó un informe de Ujú. 146 Y no es páginas. el único, Claro, además, hay un montones de informes que dan cuenta de la solo por poner uno. inviabilidad y de los Exacto. efectos. Exacto. Talía Flores dice, o sea, ojalá esta sea una señal de cambio, incluso ella que es cuencana, que trabaja en el periodismo tantos años, que es, por supuesto, todos conocemos, anticorreísta y está muy bien, tiene todo el derecho de serlo. Le reclama en la forma más diplomática posible, le exige la forma más profunda posible y respetuosa posible, por supuesto, al presidente un cambio de acción. Este tiene que darse cuenta. Si viene hoy a soldados, como estás mencionando tú, mi primera lectura es que tienen que haberle dicho el caos que va a ser el martes. Ojalá lo podamos frenar con una foto suya frente a las aguas. Ojalá lo podamos frenar. O se puede ir por la lectura que está, por ejemplo, planteando Janet Nostroza, que es el caos de la minería ilegal. Y seguir reforzando ese artículo, diremos, ese relato asociado con el peligro de la minería ilegal. Creo que el peligro de la minería ilegal lo reconocemos todos. Lo que no queremos es que haya ningún tipo de minería, ni legal ni ilegal, en ese espacio. Ojalá el presidente en las visitas que venga, que sea esta la 21, él está contando cuántas veces ha venido a Cuenca, pero que sean con una posibilidad de empatar con las preocupaciones de la ciudad y de la provincia. Ahora, Cara, en todo este contexto de lo que está pasando en el país, nos vamos nuevamente a las urnas el 30 de noviembre con una propuesta de consulta popular que todavía no sabemos cómo va a quedar, pero aquí también sería importante tus reflexiones. ¿Qué nos está qué pretende el gobierno nacional con estas preguntas, algunas, diría yo, incluso sin mayor sentido, como consultar si queremos una nueva ley que regule a la Corte Constitucional? Si quiere el presidente una nueva ley, pues simplemente tiene que hacer la propuesta y mandar a la Asamblea Nacional. O sea, no necesita que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre la construcción de una nueva ley. Y bueno, entre todos los otros temas, esto también en esta coyuntura de tensión que existe entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo en este momento, las primeras respuestas que dio ya la Corte sobre las primeras preguntas enviadas y ahora este nuevo paquete. Al parecer se insiste además en esa intención de tener un control sobre la Corte Constitucional. Okay. A ver, presentar el famoso baño de masas puede ser planteado desde las marchas o también desde las urnas, ¿no? El uso de los espacios de consulta popular, precisamente lo que hacen es tener un esfuerzo gubernamental para demostrar que todavía tiene apoyo, que la agenda política que está planteando el gobierno cuenta con la bendición del pueblo, que no deja de ser un refuerzo y un oxígeno y un baño de legitimidad, ¿no? Pero también es peligroso. Vuelvo a Guillermo Lazo. Las preguntas podrían haber sido sumamente interesantes. Es más, algunas de sus propuestas se repetirían en la consulta de fines de este año. Y sin embargo, se le negó completamente porque hubo eso, porque ya para esa fecha, me refiero a inicios del 2023, si no me equivoco, ya para esa fecha el presidente no estaba siendo bien recibido en la población. Entonces, uno de los riesgos de una consulta popular es precisamente tener el rechazo popular, justamente cuando estabas buscando el apoyo. Por el otro lado, sirven las consultas populares para ir planteando agenda
Recordemos que en enero de este año ya el presidente hizo el ejercicio de agenda, absoluta agenda conversacional, nada más sobre las famosas bases internacionales Ujú. y llamada inclusive Militares. desde la premisa de la base de Manta. E ingresó ese tema de conversación dentro de la campaña en ese entonces. Luego hizo otro esfuerzo a sí mismo, solo de conversación sobre financiamiento para partidos políticos y sobre el financiamiento en las campañas, que también ingresó a la conversación pública en las campañas, en la campaña electoral. Ahora, ¿qué sucede? Estos que eran refusilazos nada más, simplemente ráfagas para intentar trabajar una conversación, moderar una temática, una preocupación, terminan ya pasándole factura, porque en este minuto le toca convocar, como entiendo que está haciendo, ¿no es cierto? Y rellenando sobre temas que incluso no tienen mucho sentido. Y el mismo Partido Social Cristiano le acaba de presentar tres preguntas que le golpean duramente, que son preguntas para reforzar el problema de salud que este momento se tiene y si es que el gobierno aceptara, de alguna manera es de forma implícita aceptar que le está saliendo el tiro por la culata en salud. Entonces, ese tipo de estrategias terminan siendo nada más que un servicio a la agenda política de los partidos y del gobierno en este caso, y no un verdadero ejercicio de reconocer la voz democrática, reconocer la voz del pueblo. Si las consultas populares fueran tomadas en cuenta de la forma como el pueblo quisiera, ya se hubiese desmantelado todo lo del Yasuní y se hubiese respetado la voluntad popular de no minería en nuestros Ujú. páramos. Solo para tener una idea de cuánto no valen las consultas populares. O cuáles son los objetivos a la final reales, Exactamente. los fines reales de las consultas populares. Bueno, Caro, tengo que ir despidiendo, quizás algún comentario adicional que tú quieras aportar respecto de toda esta coyuntura política que estamos viviendo. Que es interesante ver a una ciudadanía movilizada en este minuto, activada por una voz que les preocupe, por una línea, por un tema, por una agenda que les preocupa tanto. Felicitar al Cabildo por el agua. Yo he seguido de cerca desde hace años atrás, cuando recién el Cabildo estaba planteando las preguntas para la consulta popular en el 2021 y ver ahora tan movilizado y con tanta acogida y con tanta aceptación, seguro la gente en el Cabildo deben estar muy contentos por el espacio que han tenido tanto en medios como en la ciudadanía en general. Esta es una consigna de absolutamente todos los habitantes en esta ciudad, indistinto si son cuencanos o no. Y seguro para el día martes va a ser también un espacio, esperemos, pacífico, de demostración de esa reafirmación de la ciudad y de la provincia por proteger aquello con lo cual está íntimamente relacionado, la vida. Muchísimas gracias, Caro, por haber Gracias. compartido esta mañana. Ha Muy sido la amable. doctora Caroline Ávila, catedrática universitaria, experta en comunicación política. Son las